Que Dios los bendiga en esta noche. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Para qué lo buscas? ¿Lo buscas por lo que te da o lo buscas por lo que es? Vamos a la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. Y dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todo enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Por qué buscas a Jesús? La palabra nos enseña, un poco entrando en contexto, de que esta multitud a la cual Cristo estaba hablando era a la multitud que Él le había dado panes y peces, a la cual había hecho la multiplicación. Y esta multitud lo persiguió a Él para que Él continuara haciendo y dándoles de comer. Pero Jesucristo les dice: ustedes vienen a mí porque fueron saciados de pan y de peces. Pero después le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por algo, como lo dice la palabra, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y que permanece. Una comida que permanece, y después Él empieza a decir que Él es el pan de vida. Pero el punto es: ¿por qué tú lo buscas? Tú lo buscas por lo que Él te da, tú lo buscas porque Él te hace milagros, tú lo buscas porque Él cumple ciertas cosas en tu vida, o porque tú le demandas cosas. ¿Tú por qué lo buscas? ¿Para cumplir tus propios deleites, o lo buscas para hacer la voluntad de Él? Porque hay muchas veces donde la gente busca a Dios para que le cumpla sus deseos, para que
le cumpla sus deleites, pero la palabra nos enseña que nosotros somos los que tenemos que deleitar a Dios, que nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que no tenemos que anhelar las cosas de este mundo ni hacer tesoro en él, sino que tenemos que anhelar las cosas que vienen de él y hacer tesoro en los cielos. No estamos en esta tierra para que él cumpla nuestros caprichos. Nosotros no nos debemos comportar como aquellos niños inmaduros caprichosos, que si Dios no le da algo y les dice que no, entonces se airan y se ponen bravos con Dios porque Dios no le dio lo que quería. Mira, Dios lo que viene a ti es a enseñarte y a procesarte para que tú puedas recibir lo que Él quiere. Pero no busques a Dios por un milagro, no busques a Dios para que te dé un trabajo, no busques a Dios para que te sane. Él puede sanarte, pero no lo busques solo para eso, porque si tú lo buscas por amor, si tú buscas el pan del cielo, si tú buscas a Jesús y lo amas con todo tu corazón, Él estará dispuesto a sanarte, pero no porque tú quieras hacerlo solo por eso, sino porque como tú le vas a creer, pero tú lo vas a amar a Él. Búscalo por amor. No lo busques por lo que hace, búscalo por lo que Él es. Y si Él no te da algo, que no te importe, porque Él sigue siendo Dios. Y Él es Dios, porque ahorita en estos tiempos todo el mundo se pone bravo que porque Dios no me da, que es que yo estoy viviendo esto y porque Dios no me provee, que porque Dios no hace esto, que porque Dios no me suple tal cosa, que porque yo no tengo tal cosa, que si yo estoy pasando por esto y porque Dios permite tal cosa. No importa que Dios permita lo que esté permitiendo. Tú lo único que tienes que entender es que si tú amas a Dios, las cosas obran para bien. Porque la palabra dice que los que aman a Dios, las cosas le obran para bien. No a todo mundo, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, las cosas le obran para bien. Porque a veces tomamos este versículo y lo tergiversamos y que todo mundo, si está pasando por algo, entonces está obrando para bien y están pasando por una consecuencia de un pecado, y entonces estamos diciendo, no, es que eso es para bien, eso es un proceso. No, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces tú puedes estar pasando por una situación, pero te ayuda para bien. Pero tú no buscas a Dios para que Él te quite la situación, tú lo buscas porque lo amas. Tú no estás orando solamente para que Dios te quite esa situación, tú le estás orando para conocerlo. Es que el punto es que en estos tiempos todo mundo quiere el pan y saciarse, pero nadie quiere el pan de vida. Todo mundo quiere tener las cosas de la tierra, pero nadie quiere lo espiritual. Todo mundo quiere ser reconocido y los lugares altos, pero nadie quiere servir a otro. Nadie quiere vivir para Dios realmente. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Todo mundo quiere todo fácil. Todo mundo dice, yo quiero ministerio, yo quiero que Dios me use, pero no quieren pasar el proceso, no quieren pagar el precio de lo que es esto, no quieren amar a Dios, no quieren buscarlo de corazón. ¿Por qué? Porque no debemos anhelar las cosas, debemos amar a Dios, y cuando amamos a Dios, lo conocemos a Él, y Él nos ayudará a obtener aquellas cosas las cuales queremos, que Él mismo dará desde que sea voluntad de Él, porque Él no te va a cumplir caprichos a ti, Él no te va a cumplir caprichos, y Él no te va a dar cosas innecesarias que no necesites para cumplir el propósito de Él. A Dios lo que más le importa es que tú cumplas el propósito que Él te ha dado en la tierra. A Él no le importa de a mucho que tú tengas mucha riqueza, que tú tengas autos lujosos. Eso no le importa a Él. Él no le importa la ropa lujosa. Él no le importa los grandes manjares. Él no le importa que tus cuentas estén llenas. Él lo que le importa es que tú cumplas el propósito. Y ahora yo te digo, si para cumplir el propósito tú necesitas las cuentas llenas, pues Él te las llenará. Pero tú no lo tienes que buscar para que Él te llene las cuentas. Tú lo tienes que buscar porque lo amas.
Tú lo tienes que buscar porque lo amas. Tú tienes que entender lo que entendió Job, que Job tenía riqueza y el diablo le dice a Dios que él solo lo amaba era por la riqueza, pero Dios le demuestra con Job al diablo que Job lo amaba de verdad porque le quitó toda su riqueza, le quitó sus hijos y aún su esposa se vino en contra de Job diciéndole que maldijera a Dios, pero aún sus amigos también se vinieron en contra de él, pero Job nunca maldijo a Dios. Y salió victorioso y Dios le dio el doble de lo que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio más? Porque él no amaba a Dios por lo que le daba. Él amaba a Dios porque solo era Dios. Él amaba a Dios porque él hablaba con Dios, porque él vivía para Dios, porque él conocía a Dios, porque él solo amaba a Dios. No amaba lo que él daba, no amaba lo que Dios hacía. Él solo amaba a Dios por quien es Dios, por su esencia, por sus atributos, por lo que es. Y ahora cuánto más nosotros que estamos en la gracia debemos amar a Dios por el sacrificio. Debemos amar a Dios porque Él nos dio de su gracia y hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, hablar con Él. Pero la iglesia en estos tiempos está corriendo tras las cosas materiales, tras los milagros, tras cantidad de cosas. Los milagros son de Dios, las bendiciones son de Dios, que Dios prospere, sí. Pero tú no tienes que correr tras de eso. Porque cuando tú eres procesado, tú sabes que tú no tienes que correr tras una bendición, que las bendiciones son las que corren tras de ti. Cuando tú eres procesado, tú entiendes que tú no tienes que andar buscando, que eso es lo que te encuentra a ti. Tú cuando eres procesado, tú entiendes que amas a Dios por quien es Él, no por lo que puede dar o por lo que Él puede hacer. Él es grande, Él no le queda nada imposible, Él es poderoso, pero no lo ames porque sí. Ámalo por quien es Él. Ámalo porque Él te amó primero. No lo ames por lo que da. No lo busques por lo que da. No seas como esta multitud que solo iban corriendo tras lo que Él daba. No. Sean como aquellas personas que quieren conocer el verdadero pan de vida, que quieren tener intimidad con Él y que quieren meterse de lleno con Él. Y esta es la invitación en esta noche. Entra a su presencia. Ámalo por lo que es. Vuelve al primer amor. Suelta tu afán, suelta el deseo de tener muchas cosas, suelta ese deseo de que te miren, de que quieras llegar a lugares altos. Él te llevará a lugares altos, pero tú primero tienes que entender que tienes que ser procesado, que tienes que amarlo primero a Él antes que cualquier cosa en el mundo. Tú no puedes poner otra cosa por encima de Él, porque lo que pongas por encima de Él, eso será un obstáculo para que Él pueda hacer algo contigo. Así que tú nunca vas a avanzar si sigues poniendo los deseos tuyos por encima. Si pones tu trabajo, tu familia, tu ministerio, lo que quieres por encima de Dios. Si tú anhelas vivir bien y quieres vivir bien y pones por encima el vivir bien que Dios, déjame decirte que un día ese vivir bien lo perderás porque en realidad no entendiste que a Dios se ama no por lo que da, sino por quien es. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos el día de mañana. Y recuerden, amen a Dios con todo su corazón.